Ella entró en la habitación 402 para desahogar sus penas, sin saber que el hombre en coma era el dueño del hospital, y estaba escuchando cada uno de sus secretos. Muy buenas, familia. ¿Listos para la historia de hoy? Déjame en los comentarios desde qué ciudad te conectas y apóyame con tu like. Suscríbete si eres nuevo. ¡Vamos allá! El olor astringente a antiséptico mezclado con la cera barata del piso picaba en la nariz de Isidora mientras corría por los pasillos idénticos de la clínica. San Rafael, un inmenso edificio de cristal que contrastaba cruelmente con los cerros desgastados de Valparaíso. Llevaba en las manos un vaso de cartón con café tibio, el nombre escrito con una letra M borrosa, y el corazón latiéndole desbocado por la amenaza inminente de la administración financiera. Empujó con el hombro la pesada puerta de madera de la habitación 402, esperando encontrar a su abuela Elena quejándose de la comida sin sal, pero en su lugar se topó con un silencio sepulcral roto únicamente por el pitido rítmico y metálico de un monitor cardíaco de última generación. En la cama no estaba la anciana frágil, sino un hombre joven, conectado a una red intrincada de tubos y máquinas parpadeantes, inmerso en lo que parecía un coma profundo. Creyendo que se trataba de un paciente abandonado a su suerte en aquella ala VIP, Isidora se dejó caer en el lujoso sillón de cuero sintético junto a la ventana, exhausta y al borde de las lágrimas. Dime que no puedes escucharme, porque si lo haces, te compadecerás de la mujer más patética de esta ciudad, murmuró ella, desahogando la tensión de un día espantoso en el que, además de lidiar con las deudas, había tropezado estrepitosamente frente a la dueña de la tienda de ropa, donde trabajaba como vendedora, derribando un maniquí entero frente a la vitrina principal. Lo que ella ignoraba por completo era que Alonso, el temido director ejecutivo y heredero de aquel mismo imperio hospitalario, estaba perfectamente consciente detrás de sus párpados cerrados, atrapado en su propio cuerpo por un extraño y repentino síndrome neurológico, escuchando con asombrosa claridad cada sílaba del desastroso monólogo de la intrusa. La parálisis de Alonso era un infierno silencioso, una prisión de carne y huesos donde el terror a la inmovilidad eterna lo asfixiaba lentamente, hasta que la voz de aquella desconocida irrumpió en su oscura habitación. Isidora, ajena al tormento del hombre, sacó de su bolsillo un viejo y desgastado grabador de voz, su posesión más preciada, el cual usaba para registrar sus ideas y practicar la locución que tanto soñaba ejercer profesionalmente, aunque la realidad la obligara a pasar sus días doblando camisas como vendedora para sobrevivir. Tengo un dedo podrido para las citas, para el trabajo y aparentemente para encontrar la habitación de mi propia abuela, continuó ella, acomodándose en el sillón mientras el pitido del monitor cardíaco de Alonso experimentaba una ligerísima e imperceptible aceleración. Él, un hombre acostumbrado al control absoluto de cada variable en su vida corporativa y personal, descubrió que aquella confesión, impregnada de una vergüenza tan genuina y cómica, era lo único que lo anclaba a la cordura en medio de la insoportable oscuridad. La frialdad corporativa, que siempre le había servido de armadura, se resquebrajaba ante la calidez de esa voz femenina, que ahora le narraba cómo había intentado coquetear con un chico en el funicular y había terminado con la bufanda atorada en la puerta del vagón frente a todos. El contraste entre la impotencia física de él y la vulnerabilidad emocional de ella creaba un puente invisible en la habitación 402, un espacio lujoso e impersonal que de repente comenzaba a cobrar un calor humano inesperado gracias a las anécdotas tragicómicas de una simple empleada de comercio que sentía que el mundo entero ignoraba su voz. El peso de la realidad, sin embargo, no tardó en asfixiar el pequeño refugio que Isidora había encontrado en aquella habitación ajena.
pues los problemas financieros de su familia pendían sobre su cabeza como una guillotina a punto de caer. Su necesidad más urgente e imperiosa era conseguir la aprobación de un subsidio médico o un plan de pago accesible para evitar que su abuela fuera expulsada de la clínica y relegada a un sistema público colapsado que no podría tratar su delicada condición cardíaca. Tras unos minutos de verborrea catártica, la joven vendedora guardó silencio al escuchar unos pasos firmes resonando en el corredor exterior, el inconfundible sonido de los tacones de alguien de la alta administración realizando su ronda de supervisión. «Me tengo que ir, señor paciente misterioso. Espero que despiertes pronto y olvides todas las estupideces que te acabo de contar», susurró ella apresuradamente, levantándose de un salto y provocando que su amado grabador portátil resbalara de su regazo y rodara silenciosamente hasta quedar oculto bajo la cama de metal. En el milisegundo exacto en que la mano de Isidora giraba el pomo de la puerta para huir, confesando en un último suspiro que jamás había besado a alguien que valiera verdaderamente la pena, Alonso logró, mediante un esfuerzo sobrehumano que desafiaba cualquier pronóstico neurológico, abrir los ojos por primera vez en semanas. Su visión borrosa apenas captó el destello del cabello de la mujer antes de que la puerta se cerrara, pero justo en ese instante el pasillo se convirtió en un campo minado para Isidora, quien chocó de frente con Macarena, la impecable y despiadada directora financiera de la clínica. Macarena alzó una ceja perfectamente delineada, sosteniendo con dedos enjollados y firmes la temida planilla con el nombre de Elena, la abuela de Isidora, mientras una sonrisa condescendiente asomaba en sus labios pintados de un rojo estridente. La directora financiera, que además compartía un pasado turbulento como ex prometida de Alonso, era la encarnación misma del sistema de salud elitista, una mujer que controlaba con mano de hierro quién recibía descuentos, quién era internado y quién terminaba en la calle sin miramientos. «Señorita, le recuerdo que la paciencia de esta institución con los deudores tiene un límite muy estricto, y el suyo expira a finales de esta misma semana», sentenció Macarena con una voz gélida que hizo temblar a la joven vendedora, haciéndola sentir minúscula y patética en medio de aquel corredor inmaculado y brillante. Isidora apretó los puños, tragándose la indignación y la abrumadora impotencia, sabiendo perfectamente que un enfrentamiento directo con aquella mujer poderosa solo aceleraría el desalojo de su única familia, por lo que asintió con la cabeza gacha y se escabulló velozmente hacia el ala de pacientes regulares. Mientras tanto, en la soledad de la habitación 402, el corazón de Alonso latía con una fuerza renovada, un tamborileo errático que hizo saltar las alarmas de la estación de enfermería, marcando el inicio de un despertar que la junta directiva creía del todo imposible. Su mente, antes sumida en el terror del aprisionamiento físico, ahora ardía con un propósito claro e inquebrantable: rastrear a la dueña de aquella voz que lo había salvado de la locura y recuperar el control absoluto de su imperio corporativo antes de que Macarena lo declarara mentalmente incapaz para asumir la presidencia ejecutiva. Los días que siguieron al milagroso despertar de Alonso fueron una tortura constante de evaluaciones médicas, luces cegadoras y preguntas repetitivas que él respondía con una fingida lentitud para no alertar a sus enemigos agazapados en el Consejo de Administración. Ocultaba cuidadosamente que su recuperación cognitiva era total, aunque su cuerpo aún sufría los devastadores estragos de la enfermedad neurológica, manifestándose en una fatiga aplastante, temblores repentinos en las manos
y episodios de sudoración fría que amenazaban constantemente con delatar su gran debilidad física. Su principal objetivo, sin embargo, no era solo despistar a Macarena y a los directores corruptos que ansiaban ocupar su silla, sino encontrar desesperadamente a la mujer del café tibio, la vendedora que había olvidado su pequeña grabadora de voz bajo su cama, un dispositivo que él ahora atesoraba y escuchaba como un salvavidas en medio del naufragio de su vida perfecta. Una tarde, desafiando las órdenes estrictas de reposo y apoyándose pesadamente en las frías paredes de 1901. Los pasillos, Alonso logró escabullirse de la zona VIP y descender hacia las entrañas de la clínica, guiado por una intuición casi animal que lo empujaba ineludiblemente hacia las áreas comunes. Fue en la cantina popular ubicada en el subsuelo del hospital. Un escenario bullicioso lleno de contrastes sociales, olor a pan tostado y ruido de bandejas metálicas chocando, donde finalmente volvió a escuchar aquella voz inconfundible, clara y vibrante, que destacaba nítidamente por encima del caótico murmullo general. Isidora estaba sentada en una mesa de fórmica desvencijada, mordisqueando nerviosamente el borde de un vaso de cartón, mientras revisaba un grueso fajo de facturas médicas que amenazaban con ahogarla en la miseria absoluta, su rostro reflejando una intensa mezcla de cansancio crónico y feroz determinación. Alonso, vistiendo ropa de civil sencilla que disimulaba por completo su alto estatus y apoyando su peso disimuladamente en el respaldo de una silla vacía, para no colapsar por la flagrante debilidad de sus piernas, se acercó a ella con el corazón latiendo a un ritmo francamente peligroso para su inestable condición reciente. «Disculpa, ¿está ocupado este asiento? El hospital está lleno y mis piernas aún no se acostumbran a caminar largas distancias», preguntó él, fingiendo ser un simple empleado administrativo en pleno proceso de rehabilitación, usando un tono suave que hizo que la joven levantara la mirada asombrada, encontrándose de lleno con unos ojos oscuros e intensos que le resultaron extrañamente familiares, pero completamente imposibles de ubicar en su memoria. Ella, compadecida de inmediato por el aspecto pálido y ligeramente tembloroso del atractivo desconocido, le hizo un gesto amable y rápido para que se sentara, iniciando así una conversación que fluiría con una naturalidad pasmosa, tejiendo una red de empatía entre dos personas que, en apariencia, pertenecían a mundos diametralmente opuestos. Lo que Isidora ignoraba trágicamente era que aquel hombre amable y conversador que le ofrecía la mitad de su sándwich era el mismísimo multimillonario, al que le había confesado sus secretos más íntimos, y que él estaba utilizando cada gramo de su férreo autocontrol para no revelar que conocía íntimamente sus inseguridades, sus sueños frustrados de locutora y su profundo e irracional pánico a los payasos. A medida que las semanas transcurrían, aquellos encuentros clandestinos en la cantina subterránea se convirtieron en el único y verdadero bálsamo para la agobiante rutina de ambos, construyendo un oasis de genuina honestidad en medio de la fría y calculadora estructura burocrática de la inmensa clínica San Rafael. Isidora encontraba en aquel supuesto empleado administrativo llamado Alonso a un oyente verdaderamente excepcional, alguien que no juzgaba su modesto y sacrificado trabajo como vendedora de tienda, ni subestimaba sus fervientes aspiraciones de convertirse en narradora, validando sus complejas emociones con una atención que ella jamás había experimentado en su solitaria vida adulta. Él, por su parte, se deleitaba sinceramente con la chispa brillante y el humor involuntario de la joven, maravillándose de cómo su capacidad de comunicación, altamente empática y creativa, lograba disipar eficientemente la espesa sombra de la enfermedad que acechaba su malogrado sistema nervioso,
dándole fuerzas inusitadas para soportar las extenuantes sesiones de fisioterapia secreta. Sin embargo, la inmensa asimetría de poder y el aplastante peso del secreto comenzaban a generar una tensión silenciosa y letal en el interior del magnate, quien ansiaba con desesperación revelar su verdadera identidad, pero temía perder definitivamente la confianza que ella le brindaba si descubría que la había estado engañando desde el principio. A veces siento que este lugar está diseñado para aplastar a la gente pequeña como nosotros, para recordarnos que no importamos absolutamente nada frente a sus grandes ventanales y sus cuentas millonarias, reflexionó Isidora una tarde gris, revolviendo su café barato de máquina, sin saber que sus crudas palabras clavaban filosos puñales de culpa en la conciencia atormentada del dueño absoluto de aquel imponente imperio. La convivencia diaria y la creciente intimidad propiciaron rápidamente situaciones de una incomodidad deliciosamente cómica, especialmente cuando el agudo cerebro de Alonso traicionaba su falsa fachada de paciente común y casi dejaba escapar detalles sumamente confidenciales que solo el paciente comatoso de la habitación 402 podría conocer a fondo. En una ocasión memorable, mientras caminaban muy lentamente por un pasillo periférico, alejado de las cámaras de seguridad principales, Isidora relató una hilarante historia sobre una desastrosa fiesta infantil a la que había asistido, y Alonso, sin pensar en las consecuencias, soltó una carcajada fuerte y espontánea. Claro, como aquella vez que te caíste de cara sobre el pastel de cumpleaños, intentando huir aterrorizada del animador disfrazado, comentó él con pasmosa naturalidad, provocando que la joven vendedora se detuviera en seco en medio del corredor, pálida y con los ojos muy abiertos por el terror, obligándolo a inventar rápidamente una excusa absurda sobre cómo ella debía habérselo mencionado antes, entre tantas anécdotas compartidas en sus cafés vespertinos. Ese tipo de peligrosos deslices ponían a prueba constantemente la agilidad mental del experimentado CEO, quien debía navegar a diario por el afilado filo de la navaja, intentando conquistar noblemente el corazón de la mujer que lo intrigaba profundamente mientras ocultaba celosamente su estatus de alto escalón y su cuenta bancaria rebosante de 9 cifras. A pesar de los recurrentes y bochornosos tropiezos, el afecto entre ellos se solidificaba a pasos agigantados, manifestándose en toques muy vacilantes, miradas cargadas de significados prolongados y en el genuino interés que él mostraba por la evolución clínica de Elena, aunque se mantenía atado de manos por la frustrante impotencia de no poder usar su verdadero poder para solucionar el problema con un simple movimiento de su pluma. La desesperación vital de Isidora alcanzó un punto crítico insostenible cuando el implacable departamento de cobranzas emitió un ultimátum formal y definitivo, un documento impreso frío e impersonal que establecía un plazo fatal de 48 horas para liquidar la enorme deuda antes de proceder con el traslado forzoso de la anciana a un hospital público con graves carencias. Alonso, erigido como un testigo silencioso de las amargas lágrimas de frustración que ella derramó en el pequeño y asfixiante cuarto de limpieza donde se había escondido como una niña para llorar a solas, supo instantáneamente que no podía mantenerse al margen por más tiempo, aunque intervenir activamente significara arriesgar su elaborada farsa y desafiar frontalmente las estrictas normativas de su propia institución médica. Esa misma noche cerrada, burlando hábilmente los modernos sistemas de vigilancia interna y soportando un dolor punzante y terrible en la base del cráneo que anunciaba una muy posible recaída de su temible condición neurológica,
Accedió sigilosamente a los servidores financieros desde una terminal segura y aprobó discretamente una sustanciosa beca de filantropía extraordinaria para la paciente Elena. Cubrió la totalidad de los costos astronómicos bajo el pretexto legal de un fondo de emergencia para casos especiales, asegurándose meticulosamente de que la transacción pareciera un milagroso golpe de suerte burocrático y no un evidente acto de caridad directa, protegiendo así a toda costa el frágil y herido orgullo de la vendedora que se negaba rotundamente a aceptar limosnas de nadie. Parece que hubo un afortunado error a tu favor en el sistema, un verdadero milagro administrativo, le dijo él al día siguiente en la bulliciosa cantina, fingiendo gran sorpresa al leer atentamente el documento impreso que ella sostenía con manos visiblemente temblorosas, mientras el rostro de Isidora se iluminaba con una sonrisa tan pura y radiante que hizo que el corazón debilitado del magnate diera un vuelco doloroso y feliz al mismo tiempo. A alegria contagiante que iluminou o rosto de Isidora ao ler a notificação de aprovação daquela bolsa filantrópica durou apenas o tempo necessário para que sua intuição afiada de mulher acostumada às rasteiras da vida começasse a apitar em alerta máximo. Sentada na cantina do subsolo, ela alisou o papel timbrado com os dedos manchados de tinta de caneta, ergueu os olhos desconfiados para Alonso e, com uma seriedade que contrastava com seu humor habitual, estabeleceu uma barreira intransponível entre eles. Escúchame bien, Alonso. Agradezco infinitamente que me escuches y me apoyes moralmente en todo este infierno burocrático. Pero mi regla de oro es inquebrantable. No quiero caridad, no acepto favores oscuros, y si llego a descubrir que usaste alguna influencia interna como empleado para conseguir esto, juro que me alejaré para siempre y dejaré que mi abuela vuelva a la lista de espera del sistema público, sentenció la joven vendedora, clavando su mirada determinada en el rostro pálido del magnate disfrazado de oficinista. Alonso tragó saliva con notable dificultad, sintiendo un nudo frío y pesado formarse en la boca de su estómago al comprender que su impulsivo acto de amor y desesperación acababa de colocar una bomba de 1900 tiempo bajo los cimientos de la única relación genuina que había construido en años. Él asintió lentamente, fingiendo una comprensión que en realidad enmascaraba un terror absoluto a ser descubierto, prometiendo con voz ronca que se mantendría completamente al margen de los asuntos médicos de su familia y rogando internamente que los auditores de Macarena jamás revisaran los registros de autorización de aquella madrugada. La convivencia diaria, cimentada sobre esa peligrosa mentira por omisión, propició una intimidad vertiginosa que inevitablemente comenzó a generar situaciones de una incomodidad deliciosamente asfixiante, poniendo a prueba los límites del autocontrol del joven Sio en cada encuentro clandestino. Una tarde de lluvia torrencial, mientras compartían un paquete de galletas rancias en un rincón apartado de la sala de espera de cardiología, Isidora le contaba emocionada sobre una posible oportunidad para grabar un audiolibro infantil, detallando sus miedos a arruinar la prueba de voz por sus nervios crónicos. Tranquila, lo harás increíble, solo respira profundo y recuerda que nada puede ser peor que la vez que te paralizaste de terror frente a ese payaso triste en el cumpleaños de tu sobrino y terminaste encerrada en el baño de niños durante 2 horas, comentó Alonso con una naturalidad pasmosa y una sonrisa alentadora, olvidando por un milisegundo catastrófico el origen exacto de aquella hilarante información confidencial. Isidora se congeló en el acto, la galleta a medio camino de sus labios temblorosos, sus ojos muy abiertos, escrutando el rostro del hombre frente a ella con una mezcla de confusión y absoluto espanto,
pues estaba completamente segura de que esa humillante anécdota solo había salido de su boca una única vez en su vida, susurrada en la soledad de la habitación 402 junto a un paciente en estado de coma. Yo supongo que me lo contaste el otro día mientras hablábamos de nuestros peores miedos. Hablas muy rápido. O cuando te pones nerviosa. Improvisó él, con el corazón latiéndole a una velocidad que desafiaba los límites de su frágil recuperación neurológica, logrando desviar la atención de la joven por un momento, aunque una semilla de duda indeleble ya había sido plantada en la mente brillante de la locutora aficionada. El inevitable y devastador punto de quiebre llegó un martes por la mañana, cuando Isidora fue enviada al ala ejecutiva del hospital para entregar unos formularios de actualización de 1.900 datos requeridos por la Administración Central para mantener el beneficio filantrópico de su abuela. Mientras esperaba de pie frente al inmenso escritorio de caoba de la Secretaría Principal, sus ojos se desviaron hacia la gigantesca pantalla de televisión sintonizada en un canal de noticias financieras de cobertura nacional, donde un titular intermitente anunciaba la inminente crisis de liderazgo en la Clínica San Rafael. La presentadora de noticias hablaba con tono urgente sobre los rumores de incapacidad mental del heredero del imperio médico, y en ese preciso instante, una fotografía de alta resolución, en traje de diseñador, llenó la pantalla, mostrando el rostro arrogante, impecable e inconfundible de Alonso, el mismo hombre que supuestamente era un simple empleado de archivo recuperándose de una lesión menor. El mundo entero de Isidora pareció detenerse en seco. El sonido ambiente del ajetreado pasillo se desvaneció por completo, y un zumbido ensordecedor ocupó sus oídos, mientras la cruda y humillante verdad la golpeaba con la fuerza de un tren de carga a toda velocidad. Se dio cuenta, con el rostro ardiendo en una vergüenza tan profunda que le dificultaba respirar, que había estado desnudando su alma, confesando sus inseguridades más patéticas y llorando miseria frente al mismísimo dueño multimillonario del lugar, convirtiéndose sin saberlo en el entretenimiento personal y clandestino de un hombre inmensamente poderoso que le había mentido mirándola directamente a los ojos, día tras día. Guiada por una furia ciega y un dolor punzante en el pecho, Isidora corrió por los pasillos buscando al hombre que la había engañado, encontrándolo finalmente en el ventoso y solitario piso del helipuerto de la clínica, un lugar gris y amenazante donde Alonso solía refugiarse para intentar calmar la ansiedad que su propia farsa le provocaba. «Eres un monstruo arrogante, me dejaste contarte cada uno de mis peores fracasos, mis miedos más estúpidos y la miseria de mi familia, todo mientras te reías de mí desde tu trono de mentiras», gritó ella, por encima del ruido ensordecedor del viento helado, arrojando el vaso de café barato que llevaba en las manos contra el suelo de cemento, salpicando los zapatos de cuero del magnate. Alonso intentó avanzar hacia ella, con las manos extendidas en un gesto desesperado de súplica, suplicándole que lo escuchara, que su enfermedad era real y que ella había sido su única salvación en medio del infierno, pero el estrés emocional extremo y la confrontación directa actuaron como un gatillo fulminante para el antagonista sistémico que acechaba en su sistema nervioso central. El pequeño monitor cardíaco portátil que Alonso llevaba oculto bajo su camisa comenzó a emitir pitidos agudos y erráticos, una alarma aterradora que precedió a un temblor violento en sus extremidades. Antes de que pudiera pronunciar una sola palabra de disculpa, la fuerza abandonó por completo sus piernas y colapsó pesadamente sobre el asfalto frío. Sus ojos, reflejando un terror primordial al sentir cómo la temida parálisis volvía a aprisionar su cuerpo, dejándolo mudo e inmóvil a los pies de la mujer que acababa de destrozar. La repentina e incapacitante recaída de Alonso
Fue el escenario perfecto que la implacable Macarena había estado esperando pacientemente en las sombras para lanzar su ataque final y definitivo contra el imperio de su ex prometido y borrar cualquier rastro de la influencia de aquella vendedora entrometida. Apenas 24 horas después del colapso en el helipuerto, Isidora recibió una gélida notificación por correo electrónico informándole que, debido a una supuesta irregularidad detectada en el sistema, la beca filantrópica de su abuela quedaba anulada con efecto inmediato y debían desalojar la habitación antes del amanecer. Desesperada y dispuesta a humillarse si era necesario para salvar la vida de Elena, Isidora burló las primeras barreras de seguridad y se coló sigilosamente en la oficina vacía de la directora financiera buscando algún documento que pudiera usar a su favor, pero lo que encontró sobre el inmaculado escritorio de cristal la dejó sin aliento y con la sangre helada. Allí, iluminados por la luz de la luna que entraba por el ventanal, descansaban copias exactas de su propio currículum vitae, el cual nunca había entregado al hospital, junto a los extractos bancarios personales y detallados de su abuela, todo marcado con tinta roja y notas al margen escritas con la caligrafía afilada de Macarena, evidenciando una campaña de espionaje corporativo ilegal diseñada exclusivamente para destruirla y etiquetarla como una vil estafadora ante los ojos del Consejo de Administración. Mientras tanto, en la zona más restringida y vigilada del hospital, Alonso se encontraba confinado en una cama de la unidad de cuidados intensivos, prisionero una vez más de la espantosa inmovilidad parcial que apenas le permitía mover los ojos y respirar con la ayuda de maquinaria pesada, totalmente incomunicado del mundo exterior. Macarena había aprovechado su poder institucional absoluto para restringir todas las visitas, filtrando a la junta directiva informes médicos deliberadamente exagerados que describían al CEO como un hombre sumido en delirios paranoicos, presuntamente manipulado y extorsionado por una empleada de limpieza oportunista que se había aprovechado de su debilidad cognitiva. Isidora intentó acceder al ala de terapia intensiva en 3 ocasiones distintas durante esa misma noche, siendo brutalmente bloqueada y amenazada por el personal de seguridad privada, quienes tenían órdenes estrictas y directas de la dirección financiera de arrestarla por invasión a la propiedad si se atrevía a cruzar el perímetro de las habitaciones VIP. La impotencia amenazaba con aplastar el espíritu de la joven, quien se veía acorralada entre la inminente expulsión de su abuela, la destrucción de su propia reputación mediante documentos robados y el aterrador aislamiento del único hombre que, a pesar de sus imperdonables mentiras, la había escuchado verdaderamente cuando el resto del mundo simplemente la ignoraba. Comprendiendo que las vías diplomáticas estaban completamente cerradas, y que enfrentarse a los guardias físicos era una batalla perdida de antemano, Isidora tomó una decisión sumamente arriesgada, recordando que su mayor competencia y su arma más letal nunca había sido la fuerza física, sino su voz y su creatividad bajo una presión aplastante. Evadiendo las rondas de los celadores, se deslizó por los conductos de ventilación del subsuelo hasta alcanzar la sala de control de comunicaciones central del hospital, un pequeño cuarto repleto de consolas de audio, desde donde se emitían los avisos generales y la música ambiental para todas las salas del inmenso complejo médico. Bloqueó la puerta desde adentro con una silla pesada. Encendió el panel principal, conectando directamente el micrófono maestro a los altavoces exclusivos del ala de terapia intensiva y, con las manos temblando pero con una voz firme, profunda y cargada de una resonancia emocional impecable,
Comenzó a transmitir un mensaje codificado disfrazado de una lectura literaria nocturna para pacientes. Para aquel que escucha en la oscuridad de la habitación equivocada, no permitas que el silencio te congele. Respira conmigo. No te rindas ante los monstruos de traje que intentan apagar tu luz. Yo estoy aquí, sosteniendo el vaso de café tibio, esperando a que despiertes para que podamos arreglar este desastre juntos. Resonó la cálida voz de Isidora por los altavoces de la UCI, penetrando las gruesas paredes insonorizadas y llegando directamente a los oídos de Alonso, cuyo corazón, monitorizado por las máquinas a su alrededor, respondió al estímulo con un latido repentino, fuerte y lleno de una nueva e indomable esperanza de luchar. La vibración de la voz de Isidora aún resonaba débilmente en los gruesos muros del hospital cuando las alarmas de 1900 seguridad principal comenzaron a destellar con una furia silenciosa y letal en la oficina ejecutiva. Macarena, sentada en su inmaculado despacho de cristal, con vistas a los cerros oscuros de Valparaíso, estrelló su fina taza de porcelana contra la pared al escuchar la transmisión clandestina que desafiaba abiertamente su autoridad absoluta. Encuentren a esa vendedora de pacotilla y sáquenla a patadas de mi edificio ahora mismo. Y corten el suministro eléctrico de la sala de comunicaciones si es necesario, gritó la directora financiera a través de su radiocomunicador, con el rostro desfigurado por una ira volcánica que amenazaba con destruir su perfecta fachada de alta ejecutiva. Sin embargo, la protagonista ya había abandonado su escondite, deslizándose como una sombra furtiva por las escaleras de servicio, con una determinación férrea latiendo en sus sienes. Sabiendo que el mensaje codificado había llegado a su destino, pero que el tiempo se agotaba rápidamente para salvar a su abuela. Su mente ágil y acostumbrada a resolver crisis cotidianas, trabajaba a toda velocidad, procesando cada fragmento de información confidencial que había logrado sustraer del escritorio de la villana horas antes, organizando mentalmente los artículos específicos del estricto manual de ética corporativa que planeaba usar como escudo y espada letal en la inminente batalla. El frío de la madrugada penetraba por las rendijas de las ventanas del subsuelo, pero Isidora apenas lo sentía, pues su sangre hervía con la necesidad imperiosa de proteger la dignidad de su pequeña familia frente a una maquinaria institucional diseñada específicamente para aplastar a los más vulnerables y silenciar a los que no poseían fortunas escandalosas. Mientras el caos organizativo consumía las entrañas administrativas del gigantesco edificio médico, en la agobiante y estéril soledad de la unidad de cuidados intensivos, el corazón de Alonso latía con un ritmo renovado y feroz que desafiaba todos los lúgubres pronósticos neurológicos de su propio equipo de especialistas asombrados. La voz de aquella mujer valiente había actuado como un poderoso desfibrilador para su espíritu inmovilizado, rompiendo las gruesas cadenas invisibles del terror psicológico que lo mantenían prisionero en su propio cuerpo desde la reciente y devastadora recaída en el helipuerto de la clínica. Con un esfuerzo titánico que le provocaba punzadas de dolor agudo en la base del cráneo y una sudoración fría y profusa, el joven director ejecutivo logró mover los dedos de su mano derecha, aferrándose desesperadamente a la baranda metálica de la cama de hospital como si fuera el borde de un escarpado acantilado. No voy a morir en esta cama inútil de metal mientras destruyen a la única persona que me vio de verdad y me salvó de la oscuridad, pensó él, con una lucidez cortante y absoluta.
reuniendo cada gramo de su mermada fuerza física para intentar desconectar los múltiples cables y sensores que lo anclaban a las ruidosas y asfixiantes máquinas de soporte vital en la penumbra de la madrugada. Sabía perfectamente que la Asamblea Extraordinaria de Accionistas estaba a escasas horas de comenzar en el piso superior. Un evento diseñado milimétricamente por su maliciosa ex prometida para declararlo oficialmente incompetente y arrebatarle el control total del imperio familiar, por lo que su presencia no era una simple cuestión de orgullo corporativo, sino un asunto de pura supervivencia para la institución. Los primeros y tímidos rayos de la pálida mañana iluminaron las frías fachadas de Valparaíso cuando Isidora, oculta en un pequeño y polvoriento cuarto de suministros del tercer piso, terminó de organizar meticulosamente el grueso fajo de documentos incriminatorios que constituían su única esperanza de victoria legal y moral. Había pasado la noche entera en vela, estudiando febrilmente cada página de los registros financieros alterados y contrastándolos con las complejas políticas de privacidad impresas en el pesado manual de cumplimiento de la Clínica San Rafael, un libro aburrido y técnico que ahora se sentía como un artefacto invaluable, cargado de un poder destructivo incalculable. Su estómago rugía de hambre y sus ojos ardían dolorosamente por la absoluta falta de sueño reparador, pero la imagen mental de su anciana abuela durmiendo plácidamente, ajena a la violenta tormenta burocrática que amenazaba con arrojarla a la calle, le inyectaba una dosis pura y concentrada de adrenalina en el torrente sanguíneo. Hoy no soy solo una simple vendedora que dobla camisas en rebaja y tropieza de cara con maniquíes de plástico. Hoy soy la implacable locutora que va a narrar con lujo de detalles la caída de esta tiranía de pasillo. Murmuró para sí misma, ajustando su sencilla ropa de calle y alisando las arrugas de su chaqueta gastada con manos que temblaban ligeramente por la inmensa magnitud del desafío. Respiró profundamente varias veces, llenando sus pulmones con el característico y penetrante olor a antiséptico barato del hospital, y salió valientemente de su escondite, caminando con paso firme y decidido hacia la lujosa zona ejecutiva, dispuesta a enfrentar a los feroces leones en su propia guarida de cristal. El imponente auditorio de cristal del Consejo de Administración estaba sumido en un denso ambiente de tensión glacial y murmullos escandalizados cuando la sesión extraordinaria fue declarada oficialmente abierta por el presidente interino de la Junta Directiva, un hombre mayor de rostro severo y traje oscuro impecable. Macarena, luciendo un costoso atuendo de diseñador internacional que irradiaba poder absoluto e intimidación visual, tomó la palabra principal, con una sonrisa fría y triunfal en el rostro, caminando majestuosamente hacia el centro del lustroso estrado de caoba, mientras manipulaba un elegante control remoto negro para encender el gigantesco proyector de alta definición de la sala. Las inmensas pantallas rectangulares, ubicadas a espaldas de la mesa directiva, se iluminaron repentinamente con un destello cegador, mostrando gráficos sumamente detallados, historiales crediticios desastrosos y enormes cifras en un rojo alarmante que exponían públicamente y sin ningún tipo de pudor la aplastante miseria financiera de la familia de Isidora. Señores directores, estamos ante un caso claro, documentado y profundamente perturbador de manipulación psicológica extrema, donde una simple empleada de comercio endeudada ha utilizado viles artimañas emocionales para aprovecharse del lamentable deterioro cognitivo de nuestro querido director ejecutivo, argumentó la antagonista con una voz melodiosa y cargada de veneno puro
paseando su mirada afilada por los rostros expectantes de los adinerados accionistas que asentían lentamente en silencio. La humillación pública estaba diseñada maquiavélicamente para ser absoluta y destructiva en todos los frentes posibles. Una táctica calculada para pintar a la joven protagonista como una peligrosa y vil estafadora, justificando así la destitución inmediata y sin contemplaciones del heredero legítimo por una supuesta incapacidad mental severa. La pesada puerta trasera del imponente auditorio de la alta gerencia se dio repentinamente con un chirrido sordo y sumamente ominoso, que atrajo de manera instantánea las miradas gélidas y sorprendidas de absolutamente todos los miembros del consejo, interrumpiendo abruptamente el elocuente discurso difamatorio que la directora financiera pronunciaba. Isidora avanzó a paso firme y resuelto por el largo pasillo central alfombrado de la inmensa sala de juntas, apretando con fuerza contra su pecho la voluminosa carpeta de cartón repleta de las pruebas irrefutables que harían temblar de pánico los mismísimos cimientos de aquel imperio elitista de la salud privada. Guardias de seguridad, saquen inmediatamente a esta intrusa insolente de mis instalaciones corporativas. Es la cazafortunas desquiciada e inestable de la que les hablaba. Hace un momento, chilló Macarena perdiendo por completo y de forma bochornosa su refinada compostura, su rostro pálido transfigurado velozmente por una mezcla incontrolable de ira ardiente y un súbito terror al ver que la vendedora sostenía copias exactas de sus archivos. Los robustos y entrenados agentes de seguridad perimetral comenzaron a moverse rápidamente desde los fríos rincones oscuros de la gigantesca sala para interceptar sin piedad a la audaz protagonista de esta historia, bloqueándole agresivamente el paso con sus inmensos cuerpos amenazantes, listos para arrastrarla fuera del lujoso edificio usando la fuerza bruta. Isidora sintió por una fracción de segundo que el pánico intentaba paralizar por completo sus cuerdas vocales, recordando amargamente sus peores miedos escénicos y sus constantes torpezas sociales, pero cerró los ojos un breve y vital instante, invocando la misma inmensa fuerza que utilizaba frente al micrófono de su minúsculo estudio. Antes de que los fornidos e implacables hombres de seguridad privada pudieran siquiera posar una mano pesada sobre el frágil hombro de la joven intrusa, un violento estrépito metálico proveniente de la entrada principal del enorme recinto congeló la sangre en las venas de todos los millonarios presentes, sumiendo el salón en un silencio aterrador. Las enormes y majestuosas puertas dobles de roble macizo se abrieron de par en par con una brutal lentitud dramática, y la figura imponente, aunque visible y alarmantemente debilitada, del joven director ejecutivo apareció finalmente en el umbral, recortada como un fantasma vengativo contra la cruda luz de los inmaculados pasillos exteriores. Alonso, contrariando de forma temeraria absolutamente todas las estrictas y severas órdenes médicas que lo ataban a la cama de la unidad de cuidados intensivos, y vistiendo apenas un humilde pantalón gris oscuro de hospital y una camisa blanca horriblemente arrugada, ingresó al abarrotado auditorio apoyando la mayor parte de su peso corporal sobre un rústico bastón médico de aluminio. Arrastraba su pierna izquierda con un esfuerzo agónico, doloroso y supremamente visible ante la atónita mirada de sus detractores. Su rostro pálido estaba bañado en una gruesa e incómoda capa de sudor frío y brillante, y un innegable temblor espasmódico sacudía violentamente su mano libre. Demostraba así, de manera cruda y sin filtros, a todos los presentes en la sala que su inmensa lucha física no era una simple
exageración mediática o un invento paranoico, sino una tortura muy real que enfrentaba cara a cara con una valentía casi sobrehumana, negándose rotundamente a ser doblegado en su propio terreno. Baja esa mano de inmediato y no te atrevas a tocar a esa mujer bajo ninguna circunstancia o atente a las consecuencias, ordenó Alonso con una voz áspera, rasposa y profunda, que aunque carecía temporalmente de la potente resonancia impecable de sus mejores tiempos corporativos, vibraba con una autoridad fiera, indomable y absolutamente letal. Los imponentes guardias de seguridad retrocedieron instintivamente varios pasos hacia atrás, intimidados hasta la médula por la inquebrantable y arrolladora fuerza de voluntad de su legítimo y temido jefe, quien avanzaba centímetro a centímetro por el pasillo central de la sala, respirando de manera dolorosamente entrecortada, pero manteniendo la barbilla orgullosamente erguida ante la adversidad. Él rechazó con un gesto brusco y definitivo de su cabeza sudorosa la apresurada y falsa ayuda que intentaron brindarle dos asustados miembros del consejo que se acercaron corriendo hacia él, caminando con pasos sumamente agónicos y meticulosamente calculados hasta situarse exactamente al lado del enorme y ruidoso proyector central de imágenes. Con un movimiento torpe, pero cargado de un profundo, poético y liberador simbolismo destructivo, Alonso desenchufó personalmente el grueso cable de alimentación eléctrica del moderno equipo, sumiendo a las inmensas y reveladoras pantallas en una reconfortante oscuridad instantánea y acabando de un solo golpe definitivo con la denigrante exposición pública de la familia de Isidora. Me acusan cobardemente de estar perdiendo el sano juicio y de ser un pobre lunático manipulable por intereses ajenos, pero quiero declarar abiertamente ante cada uno de ustedes que la inconfundible voz de esta supuesta estafadora fue el único y verdadero ancla que impidió mi trágica muerte cerebral, sentenció el valiente magnate mirando a los ojos de la antagonista. Isidora, profundamente conmovida hasta la misma médula de sus huesos por el increíble y doloroso sacrificio físico extremo que el hombre que amaba estaba realizando en aquel mismo y crítico instante por protegerla del escarnio público, comprendió rápidamente que no podía permitirse el lujo infantil de ser simplemente una damisela pasiva. Tomando el pesado y metálico micrófono de cuello de ganso instalado convenientemente en una de las enormes mesas directivas vacías más cercanas a ella, la valiente joven encendió el interruptor de audio con un chasquido firme y con una voz potente, hermosamente entrenada y completamente libre del miedo paralizante a equivocarse, se dirigió a la atónita asamblea. No estoy de pie en este lugar para mendigar la compasión hipócrita de nadie, ni mucho menos la ridícula e insultante caridad de sus abultadas chequeras empresariales. Estoy aquí para exigir categóricamente el estricto cumplimiento del propio y detallado manual de ética institucional que ustedes mismos afirman defender a capa y espada, anunció la brillante locutora con una dicción perfecta que resonó en el cristal. Con movimientos sumamente rápidos y llenos de una seguridad envidiable, comenzó a arrojar sobre la lustrosa y cara madera de la mesa central decenas de copias impresas de los extractos bancarios adulterados y los detallados informes de espionaje corporativo y legales que había incautado, señalando con su dedo índice las violaciones perpetradas desde las más altas esferas de poder. Estaba demostrando con firmeza ante los empresarios y médicos más temidos de la región que una ciudadana común y corriente, armada valientemente con la verdad pura y una capacidad de comunicación empática y brillante, podía desmantelar una enorme red de corrupción sistémica sin derramar lágrimas.
La actual directora financiera no solo canceló ilegal y cruelmente, sin ningún tipo de previo aviso médico válido, el plan de en pagos legítimo de mi familia bajo falsos y retorcidos pretextos burocráticos, sino que desvió de manera sistemática enormes e incalculables recursos del sagrado fondo de filantropía hacia oscuras cuentas opacas. Continuó Isidora implacablemente, con la ley en la mano. Explicó con un nivel de detalle verdaderamente asombroso y demoledor cómo la ambiciosa Macarena había utilizado ese dinero sucio de los donantes para pagar costosas y escabrosas investigaciones privadas ilegales, invadiendo la sagrada privacidad de los pacientes más vulnerables y constituyendo una gravísima infracción de la política de cumplimiento corporativo que ameritaba su inmediata y vergonzosa destitución. La inmensa sala de reuniones estalló repentinamente en un caos total y ensordecedor de gritos alarmados e indignación genuina. Los engreídos y millonarios accionistas se miraron entre sí, visiblemente aterrorizados por las terribles y costosas implicaciones legales y mediáticas de las escandalosas revelaciones, documentadas por la joven, temiendo perder su dinero. Macarena, viéndose finalmente acorralada sin salida y brutalmente despojada de su falso e imponente pedestal de poder absoluto, balbuceaba ahora patéticas e inconexas excusas sin ningún sentido lógico, retrocediendo temblorosa hacia la fría pared de cristal, con los ojos totalmente desorbitados por el miedo al inminente escrutinio policial. Alonso observaba cautelosamente toda la dramática escena, apoyado pesadamente en su bastón médico, con el pecho subiendo y bajando erráticamente por el agotamiento físico extremo de su cuerpo debilitado, pero con una deslumbrante expresión de orgullo profundo y reverencia absoluta pintada en el rostro al ver a la mujer de su vida triunfar. La fulminante y sumamente humillante destitución de la perversa directora financiera no fue simplemente un acto impulsivo de rabia ciega de la Asamblea, sino el resultado ineludible y lógico de un aplastante peso probatorio que el fiel equipo de abogados corporativos de Alonso aprovechó velozmente para limpiar a fondo la corrompida cúpula directiva en las agitadas semanas posteriores. Sin embargo, cuando la inmensa polvareda mediática finalmente se asentó en la ciudad y el magnate retomó oficialmente y con toda la fuerza legal las riendas de su preciado emporio familiar de salud, se topó de frente con la última y más difícil barrera personal que debía superar obligatoriamente antes de poder abrazar la felicidad romántica. La inquebrantable innegociable condición vital que Isidora había establecido firmemente desde el fatídico y doloroso día de la traición en el helipuerto seguía en pie, mostrándose firme como una roca inamovible frente a las constantes insistencias del hombre adinerado que anhelaba solucionar mágicamente todos los problemas de su amada. Dije muy claramente en su momento que no habría ninguna relación amorosa entre nosotros si usabas caprichosamente tus millones para comprar la salud de mi abuela, saltándotela en fila. Necesitamos construir este cariño sobre reglas justas, sin oscuros favores y sin atajos que pisoteen mi dignidad, le reiteró ella con absoluta firmeza durante una charla en rehabilitación. Por lo tanto, y cumpliendo su palabra a rajatabla, la abuela Elena no recibió absolutamente ningún pase mágico VIP ni atenciones exclusivas ocultas, sino que fue inscrita metódica y transparentemente por los canales burocráticos oficiales en el recién reformado programa de filantropía, superando legalmente las evaluaciones, garantizando su complejo tratamiento sin manchar el orgullo de nadie. 6 largos, reparadores y curativos meses después del aterrador estallido corporativo público que sacudió fuertemente los cimientos de la salud privada elitista en la ciudad de Valparaíso, el frío
y amenazante sonido incesante de los pitidos rítmicos de los monitores médicos había sido definitivamente reemplazado por una alegre música suave e instrumental que flotaba armoniosamente en el ambiente. La antes impersonal, lúgubre y aséptica habitación 402 había sufrido una profunda transformación radical y verdaderamente maravillosa ante los ojos de todos, convirtiéndose gracias al nuevo financiamiento institucional 100% ético y regulado en una hermosa, sumamente cálida y luminosa sala de lectura interactiva para pacientes en rehabilitación neurológica. Fue precisamente la propia y querida abuela Elena, exhibiendo con orgullo el hermoso color saludable recuperado en 1900, sus mejillas arrugadas y luciendo una enorme y sincera sonrisa de gratitud en el rostro pacífico, la encargada formal y honorífica de cortar la tradicional cinta roja de inauguración ante una pequeña y muy emocionada multitud de médicos especialistas. Mientras los distinguidos invitados aplaudían emocionados en el pasillo, recientemente decorado con vibrantes y coloridas obras de arte local, el joven heredero del hospital y la talentosa e ingeniosa locutora se encontraban muy lejos del agotador bullicio social, refugiados tranquilamente en el ventoso y helado techo del helipuerto del inmenso edificio de cristal para compartir un momento de pura intimidad. Alonso, cuya extraña y agresiva enfermedad neurológica había entrado finalmente en una muy esperada fase de remisión clínica estable, aunque aún requería por pura precaución el uso esporádico de un discreto bastón oscuro, respiraba el aire salado con inmensa paz, libre por fin de su armadura. Compartían en aquel instante perfecto con una inmensa alegría cómplice y relajada un par de vasos de cartón arrugado con café sumamente barato de máquina que, de manera completamente intencional, nostálgica y profundamente irónica, sabía espantosamente mal a tierra quemada y a plástico, un curioso sabor que les recordaba el mágico inicio de todo. Deberías escuchar esto detenidamente. Logré recuperar heroicamente del fondo de mi vieja mochila el audio original, y sin editar que grabé por puro error bajo tu cama el día que te confesé, llorando que mi mayor talento oculto era tropezar con mis propios zapatos frente a mi jefa, bromeó la joven locutora, soltando una contagiosa carcajada cristalina. Mostró altamente triunfante el viejo y algo abollado grabador de voz portátil que sostenía con fuerza entre sus manos levemente heladas por la intensa brisa del mar, amenazando juguetonamente con reproducir a todo volumen las grabaciones más vergonzosas y privadas de su propio e infinito repertorio de dolorosas tragedias cotidianas. Prometo solemnemente no usar jamás este material confidencial clasificado en mi próxima y muy exitosa exposición de arte sonoro, a menos que me firmes un extenso y aburrido documento legal de autorización de derechos, añadió ella, apoyando suavemente su cabeza en el hombro del hombre, mientras él reía con ganas, recordando los viejos tiempos. Alonso sabía en ese instante, con absoluta e inquebrantable certeza, que la vibrante e imperfecta voz de aquella maravillosa mujer no sólo había logrado curar su frágil y atormentado cuerpo de una muerte inminente, sino que había restaurado eternamente su alma, enseñándole que el amor no requiere perfección ni grandes fortunas, sino valentía para ser escuchado. Que tire la primera piedra con mucha fuerza y determinación, quien nunca pasó una vergüenza monumental de este calibre que desearía borrar desesperadamente de su propia memoria y de los registros públicos en el mundo entero. Deje su valioso y enorme like en este nuevo video para apoyar con mucho cariño la creación de contenido original y romántico en la plataforma. Y cuéntenos, sin ningún tipo de pudor o pena, en la caja de comentarios de abajo,
¿Cuál ha sido su mayor y más cómico mico de la vida real frente a la persona que tanto le gustaba o en su entorno laboral? No olvide por ningún motivo suscribirse inmediatamente a nuestro querido canal y activar fielmente todas las campanitas de notificaciones para poder acompañarnos cada semana y disfrutar juntos de muchísimas más historias de amor, auténticas, vibrantes ejemplos de superación personal y maravillosas risas curativas que definitivamente logran abrigar y calentar el corazón humano en los días más fríos y solitarios del año.